¿Cuáles son las condiciones con las que va a contar la línea? Y es aquí donde surge, ¿no?, todo este beneficio, porque son condiciones muy buenas, son condiciones únicas de las cuales se cuentan para esta línea. La tasa de interés, esta tasa de interés que mostramos aquí es la tasa a la que Bandesal le otorga los recursos a las intermediarias financieras. Es decir, no es la tasa a la que le va a llegar a la pyme, sino que es la tasa a la que le llega al banco o a la institución intermediaria que va a otorgar los recursos. Bajo esta tasa, como Bandesal, manejamos un margen de intermediación. Usualmente dentro de nuestras líneas, el margen de intermediación es a criterio de la institución financiera. Sin embargo, estos son recursos, como les mencionábamos, únicos, en condiciones únicas, y nos queríamos asegurar de que estos recursos llegaran de la mejor forma a las pymes o a los empresarios que están interesados en este tipo de proyectos. Es decir, que se definió un margen de intermediación. Este margen de intermediación es fijo del 3%. Entonces, ¿a qué tasa le estaría llegando la línea a sus clientes o a la pyme o al empresario que está interesado en financiar este tipo de proyectos? Sería el 3.17 más el 3%. Es decir, que a la pyme le estaría llegando esta línea no más del 6.17%, que es una tasa muy buena para este tipo de proyectos. En el mercado no existe una tasa de este tipo. Para el sector pyme es todavía un poco más complejo que las instituciones financieras puedan otorgar tasas en este nivel. Entonces, eso es una tasa muy buena, es una tasa o son condiciones excepcionales a las cuales las pymes van a poder acceder, aparte de todo el componente del modelo ESI, donde el seguro, donde el modelo pues asegura esos ahorros, y esos ahorros le van a permitir poder cancelar estas obligaciones que adquieren con las instituciones intermediarias. Aparte de eso, la línea tiene periodos de gracia, es decir, dependiendo del destino, ya que podemos apoyar la adquisición, ¿no?, de activo fijo, de los equipos, de la maquinaria. En ese sentido, la línea cuenta con un periodo de gracia de hasta 2 años, ¿verdad?, para la adquisición de activo fijo, maquinaria y equipo. Es decir, que la pyme puede pasar 2 años únicamente cancelando o amortizando los intereses del crédito. Hasta el mes 25, por así decirlo, comienza ya a amortizar el capital más los intereses. Entonces, es un tiempo muy bueno, es un periodo de gracia muy importante que tiene la empresa, bajo lo cual pues ya en un periodo de 2 años se ha generado probablemente toda la eficiencia, los equipos están pues ya instalados en su mejor condición, y les permite estar listos para cuando la obligación ya en el mes 25 llega, puedan hacer frente a esos pagos pendientes. En cuanto al plazo para adquisición de maquinaria, tenemos un máximo de 20 años, que es el que tenemos acá. Esto en cuanto a adquisición de maquinaria como destino. Pero de igual forma se puede financiar capital de trabajo, que esté relacionado o asociado al proyecto de inversión, es decir, a la adquisición de la maquinaria o equipo que se va a adquirir para ejecutar el proyecto, y hay un componente de capital de trabajo que se necesita para echar a andar ese proyecto, para que el proyecto sea eficiente y pueda ser utilizado en la instalación, en la puesta en marcha o en el mantenimiento de igual forma de estos equipos que están adquiriendo las pymes. Ese destino, capital de trabajo, tiene un plazo máximo de 8 años, pero de igual forma tiene un periodo de gracia de 1 año. Es decir, que la pyme va a comenzar a cancelar el crédito en su totalidad con la amortización del interés más el capital hasta 1 año después de que ha adquirido esos recursos que están destinados para el capital de trabajo. Otro componente importante que hay que mencionar es el monto máximo que se puede financiar dentro de la línea, que es un monto máximo de 2 millones. Este es el monto o el techo que tenemos, por así decirlo, para los proyectos que se pueda financiar. Sin embargo, la línea cuenta o permite
un cofinanciamiento, es decir, que puede ser un proyecto un poco más grande, un proyecto de, por ejemplo, $3 millones, donde Bandesal a través de esta línea pueda otorgar 2 millones y la intermediaria financiera o un aporte también del inversionista puedan completar el millón adicional para poder financiar el proyecto de 3 millones. La línea lo permite y se puede hacer sin ningún problema, únicamente que el monto máximo a financiar con estos recursos sería de $2 millones. Hay otras condiciones con las que cuenta la línea especiales que son de, digamos, de mucho interés de las intermediarias financieras y que corresponden, digamos, a toda la operatividad que tenemos con ellas. Y que nos va a permitir, pues, sin duda, sumar o promover este interés por medio de las intermediarias financieras para que puedan trasladar todos estos recursos. Hay un tema importante también dentro de los proyectos que se otorguen bajo esta línea. Existirá una validación ambiental por parte de Bandesal, únicamente para todos aquellos proyectos que sean arriba de $1 millón. Es otra de las condiciones que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, esta validación de Bandesal o por nuestra unidad ambiental se va a realizar en paralelo al otorgamiento del crédito para no frenar la dinámica de desembolso. Es decir, que se va a hacer en paralelo el desembolso, en paralelo la evaluación, y si llegasen a resultar observaciones o recomendaciones de la evaluación, pues se va a establecer un plan de trabajo bajo el cual se le va a dar seguimiento. Como les mencionaba, por lo mismo de no detener la dinámica de desembolso para no esperar una evaluación ambiental y posteriormente ejecutar el desembolso que podría, digamos, ampliar los tiempos de otorgamiento de estos créditos. Los esquemas de financiamiento bajo los cuales vamos a estar trabajando en la línea es el modelo de ahorros energéticos seguros, como lo expuso Dalia, y el modelo tradicional de Bandesal. Vamos a iniciar con el modelo de ahorros energéticos seguros, el modelo ESI. Tenemos este diagramita que explica los participantes y los componentes de una forma general que componen todo el modelo ESI. El BID a través, perdón, el Fondo Verde para el Clima a través del BID, pues ha otorgado los 20 millones en crédito a Bandesal, quien ha puesto una contraparte de 20 millones también para poder trasladar 40 millones de dólares a través de las intermediarias financieras. Aquí es donde comienza ya, digamos, a unirse los componentes del modelo. En el tercer paso tenemos a la pyme, al empresario, a aquel inversionista que quiera adquirir maquinaria, equipo, para poder ejecutar un proyecto de eficiencia energética y ser más eficiente dentro de su empresa. El empresario pues se acerca a ustedes, los proveedores de tecnología, y comienzan las negociaciones, ¿no? De los equipos, la maquinaria, todas las evaluaciones que se deben realizar para ejecutar el proyecto. Aquí es donde ustedes, y es importante los siguientes componentes que vienen, se debe realizar esa validación o esa certificación que pide el modelo, que bien lo explicaba Dalia también, que se realizará a través del sistema ESI o el sistema CIESI, donde se colocará toda la información relacionada al proyecto y a los ahorros que se estima que genera el proyecto, y esta entidad certificadora o validadora dará su opinión al respecto de este proyecto que se va a ejecutar. Y de igual forma, en paralelo, pues se deberá adquirir la fianza por medio de la aseguradora, de la casa aseguradora que nos estará apoyando dentro del modelo, quien más adelante nos explicará cómo funcionará toda esta contratación de la fianza, ¿no? Entonces, con la aseguradora y la certificación del proyecto, cerramos el modelo. Como les mencionábamos, el modelo pues busca asegurar que la pyme va a obtener el ahorro que se le ha estimado o el ahorro que espera recibir por invertir en este tipo de tecnologías, en este tipo de proyectos. Esto es lo que busca el modelo
y busca que la pyme tenga una percepción menor del riesgo y que sienta la tranquilidad de que sí se le va a cumplir con los ahorros que se le han establecido y prometido, y eso le va a permitir pues poder hacer frente a todas sus obligaciones. El flujo del proceso, esto ya lo vimos con Dalia, de igual forma. No me voy a detener mucho en esto, pero aquí están todos los pasos. Inversionista, proveedor definen el proyecto, luego el inversionista se acerca al banco a solicitar los créditos, es casi lo que hemos visto en el diagrama anterior. Se hace la validación técnica más la fianza, pues se comienza ya el análisis de la solicitud, se tiene la validación y se tiene el seguro de igual forma, la fianza. Y pues ya por medio de eso la IFI solicita los recursos a Bandesal, la intermediaria financiera solicita los recursos a Bandesal para poder otorgarlos al inversionista bajo las condiciones que ya vimos, bajo las tecnologías que de igual forma ya vimos, y pues contando ya con estos componentes que el modelo establece. Y pues ya posteriormente se queda en el monitoreo y en el reporte de los ahorros el rol de ustedes como proveedores para ir midiendo ese impacto o ese ahorro que se va generando por haber implementado el proyecto. El modelo tradicional es el que ya contamos dentro de Bandesal. Es muy similar, únicamente pues debe existir una validación adicional de igual forma del proyecto previo al financiamiento que se le va a otorgar a la pyme. Esta validación se realiza por parte de los proveedores de tecnología de igual forma. Sin embargo, este es el modelo pues tradicional bajo el cual trabajamos, y va a estar disponible también para que podamos financiar proyectos por medio de este modelo. Hay incentivos especiales dentro del otorgamiento de estos créditos, de estos recursos de la línea. Esta reducción, estos incentivos están, digamos, conformados en dos componentes. El primero de ellos es una reducción de tasa de interés a la pyme, ¿verdad? Esta tasa de interés se le va a trasladar al empresario, a la pyme que ha decidido ejecutar este proyecto, y una cooperación técnica de igual forma vinculada donde se le puede apoyar pues a diferentes validaciones, diferentes estudios técnicos que necesiten para poder ejecutar los proyectos. Reducción de tasa de interés. ¿Cuáles son los requisitos para cumplir con esta reducción de tasa de interés? Pues primero, el primer punto es que el proyecto sea validado técnicamente por un externo. Esto va ligado de igual forma al modelo ESI y a esa validación que se tiene que hacer dentro del modelo ESI. Segundo punto, que el proyecto esté respaldado por un seguro de ahorro de energía. De igual forma, aquí volvemos al modelo ESI, donde se adquiere la fianza y se tiene ese componente de seguro de ahorro de energía. ¿Qué nos dice esto? De que si logramos que la pyme y logramos que el proyecto sea ejecutado bajo el modelo ESI, que se haya validado técnicamente por un externo dentro de los sistemas que se han definido, que se haya obtenido la fianza por medio de la casa aseguradora que la va a otorgar, se va a poder obtener este beneficio de tasa de interés. Es decir, si ya le está llegando a una tasa de interés súper atractiva, en las mejores condiciones que probablemente hay en el mercado, a la pyme, con las condiciones iniciales que vimos, con esta reducción de tasa de interés puede obtener todavía un beneficio adicional, ¿no? Es decir, puede obtener los recursos todavía más baratos de lo que los va a poder conseguir o los va a poder obtener bajo las condiciones normales de la línea, ¿no? Es decir, que es un modelo muy bueno para la pyme, ya que se le aseguran los ahorros, pues tiene la posibilidad de adquirir de igual forma esta reducción de la tasa de interés y todas las condiciones pues excelentes bajo las cuales va a poder trabajar. Y un tercer componente pues es la sustitución, desmantelamiento y eliminación de los equipos antiguos, ¿no? Probablemente hayan equipos que tengan muchos años, que tengan materiales, que tengan sustancias que sean dañinas o que puedan llevar algún daño al medio ambiente.
y se ha establecido un protocolo para poder eliminar, desmantelar o sustituir estos equipos, ¿no? Para que no haya un impacto, digamos, al momento de que, si bien estamos sustituyendo los equipos, vamos a ser más eficientes, vamos a impactar en la generación de energía eléctrica. Al momento de sustituirlos, pues el impacto no sea tan positivo. Entonces, eso también se va a tomar en cuenta. Un punto a considerar es que los recursos son limitados y pues el otorgamiento de estos beneficios va a depender de los recursos o de la disponibilidad de recursos que se tenga al momento. Y bueno, finalmente pues estamos nosotros como Bandesal dándole todo el impulso a esta línea, trabajando de la mano con nuestras intermediarias financieras, trabajando de la mano con gremiales también. Estamos programando un webinar con las diferentes gremiales de empresarios de El Salvador para darles a conocer de esta línea los detalles un poco más a profundidad de los diferentes modelos, el modelo ESI, para las condiciones de la línea, la tasa, periodo de gracia, para que ellos conozcan también, se puedan acercar a las intermediarias financieras, que ustedes como proveedores de igual forma conozcan estas condiciones de la línea y que sepan que se pueden generar todos esos negocios, considerando pues que Bandesal ha puesto a disposición estos recursos bajo los cuales se pueden financiar bajo condiciones excepcionales, ¿no? Entonces, como parte de toda esta estrategia que estamos implementando para promover la línea, hemos diseñado unos premios Bandesal. Estos premios Bandesal están dirigidos a las instituciones intermediarias financieras de Bandesal, quienes van a hacer, digamos, la colocación de estos recursos, ¿no? Se va a medir en términos generales cuál ha sido el impacto ambiental que se ha generado por otorgar los recursos, cuál ha sido el mayor número de créditos de igual forma que se ha otorgado bajo el modelo ESI, ¿verdad? Y de igual forma la mayor colocación. Estas son las categorías que estaríamos premiando como parte de la estrategia de incentivar la colocación por medio de nuestras intermediarias financieras de esta línea de crédito. Gracias por su atención. He tratado de explicarles con el mayor detalle posible cada uno de los componentes de la línea. Y pues si llegaran a existir dudas o consultas, ahí quedamos atentos y a la orden. Gracias, Walter. Vamos a dar paso al espacio de preguntas y respuestas de este primer bloque. Empezamos con Javier Vadillo Alberto. La pregunta es, ¿se debe contar con algún sistema de monitoreo continuo para justificar los ahorros? Les voy a agradecer si podemos poner sus micrófonos en mute, por favor. Repetimos la pregunta. ¿Se debe contar con algún sistema de monitoreo continuo para justificar los ahorros como medidores en línea? ¿O se podrán usar otras formas como uso de facturas antes y después? Hola, buenos días. Quizás voy a retomar aquí. Esto es más técnico y vamos a explicar esto con mayor detalle, tanto a lo largo de esta presentación como en las siguientes sesiones de capacitación. Digamos que la respuesta idealmente sí. Sería preferible tener un sistema de monitoreo que pudiese llevar un registro del consumo energético y otras variables relevantes del proceso para poder asegurar y después analizar si hay alguna variable que pudo haber afectado el consumo. Si, por ejemplo, cambiaron las condiciones de temperatura, si hubo una ocupación superior, en el caso de aire acondicionado, que es, entiendo, la tecnología que usted representa, esto pudo haber afectado el consumo y esto nos mete en una controversia de por qué no se reflejó el ahorro que se había estimado. Entonces, es como una forma de proteger al proveedor si se pudiese llevar un monitoreo robusto y continuo. Sin embargo, dependiendo del proyecto, dependiendo del tamaño, de la complejidad, puede buscarse otra estrategia diferente, más sencilla, para poder establecer alguna medición indirecta de algún parámetro o llevar algún indicador con el cual nosotros podamos tener una claridad entre el antes y el después. Lo que no se recomienda es comparar facturas, porque al comparar facturas nosotros metemos otras variables de la empresa que están fuera del control del proveedor y que pueden afectar el resultado.
se busca de alguna manera aislar el proyecto lo más posible, de tal manera de poder ver el resultado del proyecto, independientemente si la empresa produjo más o produjo menos, si estuvo cerrada 3 meses o no, si aumentó la demanda o si hubo otra externalidad que pudo haber afectado el resultado. La idea es poder aislar el proyecto y poder evaluar y validar el resultado del proyecto. De acuerdo, muchísimas gracias. Hay otra pregunta también. ¿Quién realiza la evaluación técnica de la propuesta y quién asume estos costos? Quizás retomo acá, son preguntas que quizás se adelantan a lo que vamos a ver en las próximas sesiones y en las próximas presentaciones. Perfecto. Pero una respuesta rápida, va a haber una entidad independiente que va a validar el proyecto. Esto le va a dar la confianza a la aseguradora y a la empresa PYME de que el proyecto ha sido bien analizado y que cumple con todos los requisitos técnicos para tener éxito. Y va a haber un acompañamiento para los proveedores durante la etapa del acelerador, la cual se les ayudará a poder llenar formularios, a poder diseñar, formular proyectos, de tal manera que cumplan con todas las expectativas del validador independiente y puedan ser exitosas. Excelente. Y solo para dar cumplimiento a esta jornada de preguntas y de respuestas, hay una última y nos comenta si también lo van a decir después. ¿Cuáles serían los impedimentos para que una pyme no sea elegible al programa de ahorro? Hola, tal vez ahí yo puedo apoyar. Digamos que dependerá en cierta medida de la evaluación que hagan las intermediarias financieras, ¿no? Lo que nosotros otorgamos a través del diseño de la línea son los requisitos que se deben cumplir, las tecnologías, las ventas anuales de la pyme, el que el proyecto pues tenga, que sea rentable, que tenga los beneficios esperados, es decir, en términos generales, bajo las condiciones bajo las cuales se podrán otorgar. Son las instituciones intermediarias quienes ya tienen definido pues todo su esquema, todo su proceso interno de análisis de clientes, quienes realizarán también, digamos, este perfilamiento, esta evaluación crediticia para determinar, ¿no? Con todos los componentes que hemos hablado, si es financiable o no. Sin duda entran todos, pues, las condiciones o destinos que nosotros ya sabemos que no son financiables bajo las bancas o bajo el sistema financiero. Por ejemplo, armas, municiones, tabacos, juegos de azar, diferentes actividades o destinos que, digamos, están fuera de o que pertenecen a las exclusiones que se van a poder otorgar, ¿no? Pero en términos generales, si la pyme cumple con las condiciones o si el proyecto cumple con las condiciones establecidas en esta línea, si la pyme tiene un récord dentro de la institución financiera aceptable, de igual forma tiene el acceso al financiamiento a través de la institución financiera, no deberían haber mayores barreras para poder financiar a través de esta línea. Muchas gracias. Y con esa intervención concluimos el primer espacio de preguntas para continuar con la presentación de Aarón Martínez, quien realizará la explicación de la iniciativa Acelerador ESI, el proceso de validación de proyectos ESI y elementos principales del contrato de desempeño. También, posteriormente, se realizará la presentación de criterios que se usarán para la selección de empresas que recibirán apoyo en la validación. Buenos días. Es un gusto poder dirigirme a ustedes el día de hoy, saludar a muchas personas del medio, de los proveedores con quienes hemos tenido alguna relación a lo largo de los años. Es un gusto que estén acá y que puedan conocer un poco acerca de esta iniciativa. Voy a explicarles en este momento el programa Acelerador ESI.
Tal como se explicaban en la presentación anterior, este es un programa que tiene bastantes incentivos, que tiene una tasa sumamente atractiva, que le establece condiciones que aseguran para el empresario la recuperación de su inversión mediante la confianza de una entidad externa, la cual da fe de que el planteamiento y la formulación del proyecto es razonable y que los ahorros deben, bajo las condiciones esperadas, ser realizados. El acelerador lo que busca es dar un acompañamiento a los proveedores en la formulación de estos proyectos, de tal manera de que puedan, con el mínimo esfuerzo, aprender este proceso de formulación y puedan posteriormente utilizar el mecanismo para aumentar sus ventas y que esto les sirva como una estrategia también para poder llegar a los clientes ofreciéndoles estas condiciones innovadoras y las condiciones financieras atractivas que vienen acompañadas con el programa. Solo comentarles un poco el antecedente. Realmente ha habido un gran esfuerzo de parte del BID y de muchas otras instituciones a lo largo de los últimos años. Se han hecho bastantes estudios. Por ejemplo, se ha tratado de estudiar el mercado de proveedores en los distintos países donde se ha implementado el proyecto. Se ha tratado de identificar fortalezas, oportunidades y poder desarrollar una metodología la cual sea lo más amigable posible, que sea lo menos burocrática, que sea directa, que sea técnica, que sea confiable. De tal manera que no sea un impedimento para poder formular ágilmente proyectos y poder vender tecnologías. Hubo varias iteraciones de esta metodología. En un inicio era una tecnología bastante complicada, que requería una gran cantidad de documentación, requería preparar una serie de documentos de respaldo y llenar varios formularios, lo cual se encontró que no era idónea para poder agilizar estos proyectos. Hubo una revisión que estuvo a cargo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y se hizo una mejora sustancial en el proceso. Ahora, la idea, como es un proceso nuevo, y esto se sale de lo que tradicionalmente se realiza en la venta de tecnologías, en la venta de proyectos a las empresas, sí se requiere y se ha identificado la necesidad de dar un acompañamiento, de dar una ayuda a los proveedores para que puedan estar bien capacitados para hacer este proceso de la mejor forma posible. Nuestra participación, yo represento a una empresa consultora contratada por el BID que estará a cargo de dar ese acompañamiento y de dar capacitaciones a los proveedores, de tal manera de que puedan estar bien capacitados y tener los elementos suficientes para formular proyectos exitosos. Voy a explicarles en qué consiste esta ayuda y cuál va a ser el acompañamiento. Está dirigido a los proveedores de tecnologías, los PSTs. Tal como se mencionó en la presentación anterior, hay una gama de tecnologías que están incluidas. Ahí está, por ejemplo, solar fotovoltaica, aire acondicionado, motores, iluminación, cogeneración, calderas. Creo que abarca un buen abanico de tecnologías que las pymes salvadoreñas pueden requerir para poder hacer más eficiente su operación. El objetivo principal es dar un apoyo técnico. El programa acelerador le facilita a los proveedores ese apoyo técnico para poder validar los proyectos de eficiencia energética que se proponen. Asesora ese desarrollo de todos los pasos y actividades para llegar a esa validación de los proyectos. Y garantiza que los proveedores de soluciones tecnológicas desarrollen esas competencias necesarias para poder presentar y validar proyectos de eficiencia energética. Este programa, ESI, recuerden que está acompañado con un seguro, una fianza, para poder dar fe
de que el proyecto va a dar sus frutos, que el empresario va a recibir sus ahorros, tal cual se ha planteado, existe un proceso de validación que está a cargo de una certificadora colombiana llamada Icontec. Se tendrá entonces una validación internacional del proyecto en base a los documentos y todos los formularios que se formulen o valga la redundancia, se preparen para poder llevar a cabo ese proceso de validación. Y la idea es que esa validación sea exitosa, que Icontec dé el visto bueno al proyecto. Para poder llegar a eso, sin embargo, se requiere una preparación adecuada, saber documentar adecuadamente el proyecto, saber diseñar qué se va a medir, cómo se va a medir y tomar en cuenta todos los factores necesarios para reducir el riesgo y tener la seguridad de que las cifras de ahorros que se plantean y que están incluidas en la fianza son razonables y que es ganar-ganar, ¿no? Que el proveedor va a lograr cumplir su palabra, que se llevarán a cabo esos ahorros, que se harán realidad los ahorros y que el empresario pyme va a ver los frutos de su inversión, tal como el proveedor le propuso. Entonces, para poder llevar a cabo esto, sí hay que tener cierto nivel de capacitación, hay que explicar el proceso y la metodología ESI, hay que ver ejemplos prácticos sobre cómo completar la información, cómo llenar formularios, cómo definir el proceso de medición, de tal manera de que se pueda tomar todos esos elementos y proponer proyectos que sin duda el validador afirmará. Por otro lado, como una forma de asegurar que estos proyectos son validados, hay una certificación o una validación de proveedores que será desarrollada en conjunto con las sesiones que vamos a desarrollar, incluida esta, que es una sesión introductoria para distintas tecnologías. Y se va a llevar a cabo una sesión más técnica y específica para grupos de tecnologías, a donde se entrará en el detalle acerca de cómo poder formular proyectos en cada tecnología. ¿Qué consideraciones debemos tener en aire acondicionado, por ejemplo? ¿Qué medir? ¿Qué consideraciones hay que tener en energía solar? ¿Qué tenemos que nosotros tomar en cuenta a la hora de formular un proyecto en esa tecnología? O en calderas, en aire comprimido, en motores, etcétera. Entonces habrá una sesión de capacitación más especializada, donde se estudiarán ejemplos, donde se verá con detalle qué información se debe de preparar y recabar, cómo presentar de forma ordenada esta información para facilitar la validación posterior y que no quede ninguna duda sobre qué se está proponiendo, de tal manera de llegar bien preparados y que esa validación sea todo un éxito. Entonces, ese es justamente el interés acá. Y ese apoyo técnico que se brindará estará a cargo de nosotros como empresa consultora y va a constar de dos fases, tal como se presenta en esta lámina. La primera fase son talleres. Básicamente, una empresa proveedora debe asistir a 2 sesiones. Esta es la primera sesión en la cual se presentan elementos generales del programa, elementos administrativos asociados a la línea de crédito. También hoy se comentará acerca del proceso de obtención de la fianza con la aseguradora, que es un proceso sumamente importante. Y habrá una sesión adicional a esta para cada tecnología, la cual será una sesión técnica de capacitación,
donde cada grupo tecnológico, cada tipo de tecnología va a ser abordada a modo de poder entender específicamente qué detalles y qué consideraciones deben de tomarse en cuenta para poder formular un proyecto exitoso para cada tecnología. Entonces va a ser una sesión más de ingeniería, más de poder ver la metodología, métodos de poder establecer sistemas de monitoreo o indicadores de desempeño energético en la línea de la ISO 50001, de tal manera de poder establecer cómo se va a medir, qué se va a medir y qué documentación de respaldo debemos de tener lista a la hora de presentar el proyecto. Como resultado de estas dos sesiones, una sesión más general, que es la actual, y una sesión técnica más específica y especializada, se realizará un test, un pequeño examen. Nada de qué preocuparse, son conocimientos básicos que estamos brindando en estas dos sesiones. Y al tomar ese test y tener un resultado adecuado, un 75% de aprobación de ese test, se certificará al proveedor para poder pasar a la siguiente fase y poder presentar proyectos bajo esta modalidad. Hablaré un poco más acerca de la logística de estas sesiones técnicas en la parte final de este webinar. Pero sí quizás les anuncio que habrá otra sesión técnica más especializada a donde vamos a abordar el formulario y la metodología de formulación del proyecto y todas las dudas técnicas que puedan surgir de parte de ustedes. Y habrá un pequeño test en esa sesión. Pueden acompañar varios profesionales de cada empresa proveedora, pero al menos uno debe pasar el test. Es decir, pueden ustedes invitar a varias personas, varios ingenieros o varios personal administrativo que también pueda ser beneficiado con esta capacitación, y al final se exige que al menos uno pueda aprobar con la nota mínima el test para poder validar al proveedor, lo cual no será ningún problema, porque será un test enfocado en lo básico, en los fundamentos que serán presentados. Como paso posterior a esta capacitación, a estas sesiones técnicas, se tiene pensada una segunda fase, se tiene planeada una segunda fase, a donde habrá un acompañamiento individual. Este acompañamiento individual les permitirá a los proveedores tener esa ayuda y quizás esta asesoría en proyectos específicos que deseen presentar para gozar de todos los beneficios del programa. Se verá caso específico, empresas PYME, a donde se está diseñando un proyecto, donde se quiere implementar una tecnología eficiente, y ese acompañamiento será uno a uno. Se tendrán reuniones periódicas entre el proveedor y el consultor, a modo de poder aclarar dudas, de poder ir revisando cómo se va presentando la información, ser como una prevalidación. Y la idea de esto es poder tener la total seguridad que cuando llegue a Icontech, la certificadora internacional, no tengamos ninguna sorpresa y el proyecto sea aceptado. Pero sí se requiere a veces ver ciertos detalles, si hay problemas específicos en una empresa. Esto es difícil de medirlo, entonces ¿cómo podemos sustituir esa medición? O cómo podemos establecer para estas condiciones específicas nuestro proceso de validación. Entonces la idea es poder dar ese acompañamiento individual para proyectos específicos. También el tema de consistencia de la información, que los ahorros sean razonables, tal cual como se planteen, para la tecnología que se está evaluando.
Acerca de esto, algo que sí quiero aclararles, aunque hay una cifra de ahorros que se asegura, normalmente los proveedores establecen cierto margen de seguridad. Es decir, si sabemos que el ahorro garantizado bajo condiciones normales, controladas, es de cierto valor, lo que se contrata en la fianza o lo que se compromete suele ser un valor de ahorros más conservador. De tal manera de que cualquier cambio, cualquier margen de diferencia que pueda existir, esté cubierto por ese valor que se ha comprometido. La idea es poder cumplir, poder asegurar un valor de ahorros en el cual estamos cómodos. Esa es la palabra clave, que el proveedor se sienta cómodo afirmando y comprometiéndose con un nivel de ahorro, sabiendo que en la práctica casi con seguridad el ahorro va a ser mayor al que se ha comprometido, pero en términos contractuales es una práctica recomendada tener cierto nivel de margen de seguridad. Por otro lado, se verán otros detalles y ajustes necesarios en la presentación de los documentos para la validación, como una revisión y esa asesoría para poder poner en la mejor forma posible toda la información para pasar a la validación. Esa sería entonces la fase 2. Sería una fase de sesión técnica, de capacitación y un acompañamiento individual para un grupo de proveedores seleccionado. Ahondando con relación a los incentivos, es importante destacar que toda esta asesoría, todos estos talleres, todo este acompañamiento es completamente gratuito para los proveedores. Ha sido financiado por el BID. Entonces la asesoría es gratuita. Los talleres son gratuitos, la certificación es gratuita y pueden también verlo como una posibilidad de poder promoverse como empresa, dado que este es un proceso que está siendo acompañado por el BID, por Bandesal, y de alguna manera, ustedes saben que hay una carencia en nuestro medio de entidades que validen empresas proveedoras o incluso que validen profesionales, ¿no? Acreditación profesional no es muy común. Entonces creo que también es una oportunidad de poder formar parte de un grupo selecto de empresas que ha atravesado un proceso en el cual se ha formado, se ha capacitado en una metodología específica y esta metodología es apoyada por entidades internacionales. Entonces es también un punto que puede ser interesante para los proveedores. También el acompañamiento en la interacción con el intermediario financiero y la compañía aseguradora para la gestión de crédito y la póliza de seguro de eficiencia energética está incluida como parte de este programa. Es decir, ayudar a poder agilizar esa comunicación y esa transferencia de información entre la entidad aseguradora, la compañía aseguradora, la entidad financiera. Es parte también del apoyo que se brindará para facilitar el proceso. Y posteriormente, una vez sus proyectos sean exitosos, el empresario reciba sus ahorros y todo se cumpla tal como se planificó, habrá una difusión de casos de éxito, lo cual también puede ser algo de interés porque puede generar publicidad, casos exitosos con empresas específicas, pymes y proveedoras, en las cuales haya desarrollado proyectos que sean ejemplares y que valga la pena resaltar para poder generar más interés en la línea y más interés en el programa. Un punto que también quiero mencionarles, hay un contrato de desempeño energético, el cual se suscribe entre el inversionista y el proveedor de soluciones tecnológicas. Este contrato es una herramienta la cual nos permite formalizar ese compromiso del proveedor
para poder entregar proyectos que den como resultado ahorros energéticos acorde a cálculos y estimaciones razonables, validadas por un ente internacional. Y este contrato tiene la posibilidad de incluir cláusulas especiales que de mutuo acuerdo el empresario PYME y el proveedor deseen establecer. Debe de ser de mutuo acuerdo, establecer condiciones bajo las cuales se va a trabajar. También se habla de los tiempos y se establece cuál es el ahorro energético comprometido por el proveedor. Es decir, cuánto es el ahorro en porcentaje o en términos de indicadores. Generalmente se ve cuánto se va a reducir el indicador energético, el indicador de desempeño, en qué porcentaje y cuál es el indicador que se compromete el proveedor a entregar con el proyecto. Y esto debe de estar plasmado en este contrato. Pero existen, como les digo, todas las posibilidades de asegurar técnicamente y tener un margen de seguridad para poder estar tranquilos y confiados que se va a cumplir con esos valores. También en ese contrato se habla del tema de la disposición final de equipos que sean sustituidos, lo cual también es una característica del programa. Por temas ambientales no se desea que se retire equipo ineficiente de una pyme y se lleve a otra pyme a generar más ineficiencias. Lo que se desea es poder ir transformando tecnológicamente nuestras empresas. Y para ello hay condiciones en las cuales se requiere una responsable disposición final de los equipos ineficientes, cumpliendo con parámetros ambientales, utilizando también el apoyo de empresas especializadas en manejo de residuos y que pueden aprovechar y reciclar ciertos componentes de equipos ineficientes para poder asegurar que no estamos generando otro impacto ambiental mediante desperdicios o mediante ineficiencias energéticas que se trasladan a otro lugar. Entonces, eso también está plasmado en ese contrato, en el cual, como les digo, puede ser acordado entre el proveedor y el inversionista PYME, de manera de poder llegar a algo que les dé tranquilidad a ambos. Y ese es un mensaje que quiero decirles para cerrar esta parte. Algo que sí se enfatiza mucho es darle tranquilidad a todos los participantes. La naturaleza del programa es darle tranquilidad al empresario, asegurarle que él va a recibir un proyecto de tecnología eficiente que va a darle un resultado económico, que tiene un ahorro comprometido y que su inversión se recuperará en el plazo esperado. También la idea es que el proveedor se sienta tranquilo al hacerlo, que tome todas las medidas, todas las precauciones y que realmente se sienta seguro, cómodo de poder comprometer ciertos niveles de ahorro. Entendiendo que al hacerlo, esto le permite diferenciarse en el mercado, poder llegar con una propuesta de negocios más sólida a otros empresarios, porque el tema del riesgo siempre se identificó como un problema. Esa incertidumbre si se va a materializar o no el ahorro. Pues esto desaparece ese riesgo y podría facilitar también vender más proyectos, vender proyectos más grandes y poder generar más confianza en los empresarios. Entonces es una relación ganar-ganar. Y todo se hace con total tranquilidad, con la comodidad, sabiendo que se ha hecho todo el estudio técnico, que se ha analizado qué factores pueden salir mal y se han tomado las medidas para poder garantizar valores de ahorro que estamos seguros que se van a cumplir. Los criterios de selección para los proveedores que serán acompañados en la fase 2 son los siguientes. Primero,
es necesario haber completado la fase 1, las 2 sesiones, los 2 webinars, incluido este como el primer webinar y una sesión adicional técnica especializada, a donde se verán detalles técnicos específicos de la tecnología de interés. Y haber completado el test, que se llevará a cabo al final de la sesión técnica. Ese es un primer requisito, un primer criterio. También tener proyectos en mente, tener proyectos ya en ese proceso de formulación, que esté dirigido a una empresa PYME, que la tecnología que se desea implementar esté incluida dentro del alcance del programa. Ya vimos cuáles son las tecnologías y es bastante amplio. También estar dispuestos a ese seguimiento técnico y a ese acompañamiento que se daría de parte del programa para poder facilitar y poder aumentar la probabilidad de éxito ante el validador internacional. Y habría una carta compromiso en la cual se tiene que llenar para asegurar que va a darse ese seguimiento, ¿no? Y que se va a dejar acompañar el proveedor para poder formular y poder asegurar que el proyecto cumple con todos los requisitos. Y también alguna disposición de tiempo para poder reunirse periódicamente, ver los avances. La idea es que sea formulado en el menor tiempo posible. La metodología se ha adaptado para que ahora el tiempo de preparación de documentos sea mínimo y se pueda en el corto plazo, sin atrasar nada, sino que simplemente tomando nuevos elementos que pueden incluso fortalecer a la empresa en la formulación de proyectos a futuro, poder tener la documentación lista para poder validar el proyecto. Y que están dispuestos a dedicar el tiempo para ese acompañamiento, mediante algunas reuniones periódicas en donde se revisa la información, puedan brindarse consejos o alguna asesoría específica para poder tener todo listo y en orden previo a la validación internacional. Hasta aquí llego en esta sección, dejando la posibilidad de preguntas para los participantes. Gracias, Aarón. Damos paso a la segunda etapa de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, puede escribirla en la sección. Si no hay preguntas, entonces podemos dar paso a la siguiente intervención. Dalia, me queda una duda. ¿Usted tiene una intervención ahorita o si no damos paso a ACE Suiza? Damos paso a ACE Suiza. Excelente. Entonces damos paso a la representante de ACE Suiza, Sandra Barahona, quien realizará la presentación sobre los componentes principales del seguro: cobertura, seguimiento, ejecución y requisitos para el establecimiento de cupo operativo. Por favor, Sandra. Muy buenos días a todos. No sé si ven mi presentación. Sí, solo que la vemos en el modo del expositor. Si puede hacerlo en pantalla completa, por favor. Ok, permítame un segundo. Ahí puede darle minimizar a la pestaña, Sandra. Hola, ¿a dónde? Hola, a la derecha, como ahí, correcto. Ahí, Y le va correcto. Ok, le va a quedar la presentación. ¿ya la ven bien? Yo la veo igual todavía. La veo igual todavía, correcto.
Permítanme un momento que tengo unas fallas técnicas. Claro que sí. Ahora sí. ¿Hoy sí? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a hablar este día acerca de las fianzas. Como bien lo dijo Luis en su presentación anterior, pues empezó a hablarles sobre el contexto de las fianzas, qué participación tendremos nosotros en este proyecto. Entonces, ahora les vamos a comentar de las fianzas. Primero, hablaremos sobre las generalidades, sobre la fianza energética, condiciones, requisitos y procesos que se llevarán a cabo para poder ustedes contratar una fianza. Como primer concepto tenemos la definición que es una fianza. La fianza es un documento accesorio que garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas principalmente dentro de unos contratos, convenios o leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que una fianza siempre viene acompañado de un documento. Si no hay un documento que la ampare, no se puede emitir una fianza. En este caso, para ustedes, el documento que va a amparar la fianza será el contrato que ustedes establezcan con Bandesal al momento de contraer el servicio que ellos les va a ofrecer. A través de dicha fianza, la aseguradora es el fiador, se compromete con un tercero, que en este caso sería el beneficiario, que ustedes le van a ofrecer la maquinaria, tecnología, lo que sea, a cumplir con las obligaciones si el deudor principal, en este caso el cliente, no cumple. O sea, que en un dado caso el cliente no cumple con lo esperado, entonces se hace efectiva la fianza y cuando entra en función la aseguradora. Dentro de la fianza hay tres actores importantes, como es la aseguradora, que es el fiador, el acreedor o beneficiario y el deudor, que es el cliente, el contratante de la fianza. Les voy a mencionar ahorita ciertas fianzas que tenemos, pero la más importante aquí dentro del proyecto es la fianza energética. En esta fianza se cubren los perjuicios derivados del incumplimiento equivalente a la suma diferencial esperado resultante entre el ahorro energético estimado y el ahorro efectivo proyectado. Es decir, que esta fianza respalda que se cumpla el ahorro esperado que se le ha prometido al beneficiario. ¿Cuál es el monto de la fianza? El monto de la fianza es el 100% del ahorro esperado. En dado caso, ustedes tuvieran otros proyectos en los que quisieran participar con otras empresas, pues también tenemos otros tipos de fianzas en los cuales ustedes pueden solicitarnos con mucho gusto, como puede ser la fianza de fiel cumplimiento, que es cuando ustedes firman un contrato con dicha empresa en donde pactan todas las condiciones. El monto de la fianza anda entre un 10-20% sobre el valor del contrato. Está en la fianza de anticipo, que es un dinero que se recibe por parte del beneficiario para que se puedan ejecutar las obras, comprar materiales y todo lo que se necesite para realizar el proyecto. Esta anda entre un 30% sobre el valor del contrato siempre, y la de buena calidad, pues que garantiza lo que ustedes han realizado, que se efectúe realmente como ustedes dijeron que era y que los materiales sean los adecuados de acuerdo al servicio que ustedes están dando. Esta puede ser entre un 5 y un 10%. Estas otras fianzas que les he mencionado son para algún proyecto que ustedes tengan que no sea de la fianza de eficiencia energética, porque la fianza para este proyecto es eficiencia energética. Ahora, en estos momentos hablaremos sobre la fianza de eficiencia energética, cuando se cumple, cuando no se cumple, cómo se hace, qué es lo que sucede. Todo eso lo platicaremos ahorita en este espacio. La fianza de eficiencia energética cubre los perjuicios derivados del incumplimiento equivalente a la suma diferencial resultante entre el ahorro energético y el ahorro efectivo proyectado. Es lo que les comentaba, que aquí nosotros vamos a cubrir que se cubra realmente el ahorro esperado, lo que se ha prometido que sea año con año de acuerdo a la validación que se va a hacer en cada renovación de la fianza.
¿Qué tecnologías hemos habilitado? Por mencionarles unas, porque hay varias según lo expuesto anteriormente, pues las iluminaciones, el sistema de refrigeración, otros equipos como los motores, calderas, turbinas, como se mencionaron, y la energía solar, que ahora están entrando muy de lleno, como son los paneles solares. Entonces, toda esta tecnología pues nos ayuda a ser más eficientes y a poder tener un ahorro energético conforme a lo que nosotros estamos hablando. La vigencia de la fianza de eficiencia energética corresponde a un ciclo de validación, el cual es cada año, como les decía. Cada año se va a hacer una validación si hay un cumplimiento o no hay cumplimiento del ahorro esperado. Entonces, cada año es un proceso nuevo que realizaremos de acuerdo al tiempo que se va a tardar este proyecto. ¿Qué vamos a garantizar? Vamos a garantizar el 100% del ahorro energético esperado por cada ciclo que tenga la fianza. ¿Cuál es la tarifa el costo o tarifa de esta fianza? Es el 0.90 y tenemos una tarifa mínima que es $30 más gastos e IVA. Es decir, que si su fianza es un monto pequeño, el que les están solicitando, y su tarifa es menos de $30, entonces su tarifa mínima va a ser $30 más gastos e IVA. Y si su fianza es un poquito más grande, entonces ya se aplica la tarifa del 0.90%. A esto le incluimos igual los gastos de, como les dijimos, los gastos de emisión, que igual es un 5%. Si el valor, si da más de $5, le aplicamos el 5%. Si es menos de $5, la tarifa mínima en la emisión son $5. Aquí les voy a dar como un pequeño ejemplo y aquí está como una formulita donde se saca como el valor que se va a estimar para cada año de la fianza. La suma fianzada es el valor máximo de la indemnización de cada año correspondiente al ahorro esperado. Esto es lo que vamos a sacar según el ahorro esperado. La mejora del desempeño estimado por la base del fijo del periodo. El periodo de energía fijo, este es lo que se gasta, lo que tiene por el kilowatts de energía, y eso nos va a dar igual a un ahorro esperado del periodo. Hola Ya. Sandra, perdón, Hola. las diapositivas no avanzan. No le creo. Permítame. Seguimos viendo la de la fianza, la primera. ¿Y ahora? ¿Ahora sí la están viendo? Aún seguimos viendo la misma de la No, fianza. aún seguimos viendo la misma de la fianza. Si gusta, puede cerrarla y volver a... Voy a volver a ingresarla entonces, permítame. Correcto. No sé qué hacer. No puedo entrar. Sandra, pruebe a hacer la pantalla completa primero en PowerPoint y luego con el botón de Windows se pasa a Zoom. Así creo que sí ya le va a quedar.
No sé si hemos tenido algún problema, Sandra. Hola, ¿se escucha? Sí, escuchamos, Rodrigo. Vamos a esperar un minuto a Sandra. Quizá ha tenido problema con su computadora o presentación. Sandra, ¿puede escucharnos? No encuentro. No encuentro, no encuentro. Sandra, si gusta, puedo proyectar su presentación y usted solo se la voy pasando. Sí, por favor, porque ahorita... Ah, perdón, no, ahorita ya. No sé si ya la ven. Sí la vemos, pero siempre en dos pantallas. Permítame un segundito. Mira quién me está escribiendo. Si gustan, me la presentan ustedes porque se me ha trabado y ya no puedo pasar de acá. Disculpen. De acuerdo. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok. Si gusta, me va indicando. Ok. Podemos pasarla. Ya íbamos a hablar de la fianza de eficiencia energética, por favor. Perdón, sí. La siguiente, por favor. Estábamos en el ejemplo. Ay. Estábamos en lo de la tarifa, ya les había explicado cómo funcionaba la tarifa, cuál era la prima mínima y cómo se realizaban todo, cómo era la prima más el gasto más el IVA, entonces nos daban una prima mínima dependiendo del valor de la fianza. Así es como se había indicado. Siguiente, por favor. Siguiente.
Permítanme que se ha quedado también. ¿Verdad que sí? Permítanos un segundito, vamos a ver si. Intentaré compartirla como PDF, tal vez así. Ok. ¿Logran visualizarlo? Sí. Sí, Dalia, sí, sí se ve. La siguiente, Dalia, por favor. Ay, gracias, Dalia, le agradezco. Bueno, como les estaba explicando, es como es como una formulita que se ha hecho para que se pueda tener como el ahorro esperado por periodo. Entonces, les estaba hablando sobre el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá de motores. 0.40 kilowatt por caballo de fuerza de salida por 384.615 caballos de fuerza de salida por el kilowatt que esté, el valor del kilowatt que esté en ese momento. En este caso le hemos puesto 1.13 y entonces eso nos da igual a $20,000. Este sería como el ahorro esperado por año que se espera tener. A continuación les voy a mostrar más o menos dos escenarios en los cuales se puede cumplir o no se puede cumplir el ahorro esperado. Tenemos en el escenario 1, ahorro cumplido por periodos. Tenemos un proyecto que es de $100,000. El ahorro esperado por periodo es $20,000. ¿Cuánta va a ser la duración de este proyecto? Son 5 años. Entonces, el valor total del proyecto es $100,000. Entonces, cada año esperamos tener un ahorro esperado con
conforme a un ahorro efectivo. Ustedes ven aquí, el ahorro esperado era $20,000 y el ahorro efectivo fueron $20,000. O sea, aquí se cumplió a totalidad lo que nosotros le ofrecimos a nuestro beneficiario. Es decir, no hay ningún incumplimiento ni nada, entonces nosotros estamos bien. Luego tenemos un detalle como es el costo de la fianza. De acuerdo al ejemplo anterior, como no hubo ninguna variación, todo se cumplió, entonces es normal. El costo de la fianza no varía, entonces año con año se ha pagado la misma cantidad porque no hubo incumplimiento. Al total del periodo, de los 5 años, el costo total de la fianza en este ejemplo fueron de 1,067.85. Veamos el segundo ejemplo. El segundo escenario, aquí si ustedes pueden ver, igual el ahorro proyectado es $100,000, el ahorro esperado por periodo son $20,000, igual la duración del proyecto son 5 años. En este caso, el ahorro esperado siempre son los $20,000. El ahorro efectivo, el que se dio, no fueron los $20,000, sino que hubo un cumplimiento por $5,000. Entonces, ¿qué pasa en eso? Ya aquí vemos que ya entra en fusión la actividad de la fianza. Aquí ya hay un incumplimiento. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que pagarse ese incumplimiento por parte del cliente porque el ahorro esperado no fue lo que se prometió. Entonces, se hace efectiva la fianza. Igual, año con año, así efectiva la fianza. Entonces, en este caso, cuando la fianza se hace efectiva, vamos a ver los costos varían. Como ustedes pueden ver ahí, la tarifa era de 0.90, pero año con año, de acuerdo como ha habido incumplimiento, en todos los años después del primer año, entonces él tiene un recargo de 0.25 cada año por incumplimiento. ¿Y qué sucede en este caso cuando hay incumplimiento en un año en la fianza? Entonces, para poder renovar la fianza, siempre hacemos el mismo proceso, el mismo análisis, con la diferencia que en este caso nosotros estaremos solicitando contragarantía para respaldar el siguiente año. Porque como ya hubo incumplimiento, entonces nosotros tenemos que poder respaldar y garantizar de que en el siguiente año, pues, ya tenemos la contragarantía solicitada por nosotros para poder ir cumpliéndole al cliente, al beneficiario, en el caso que haya un incumplimiento. Si ustedes ven, la prima total del proyecto son $1,661.09. En comparación a la otra, tenemos una diferencia de $593 de diferencia. ¿Pero por qué? Por ese incumplimiento que ha habido por parte de la fianza, porque no logramos el ahorro efectivo de acuerdo a lo que le habíamos prometido al beneficiario. En este caso, pues, como le repito, se va incrementando 0.25 año por año por incumplimiento. Condiciones y requisitos generales. ¿Cómo funciona eso de las fianzas? A cada proveedor tiene un cupo operativo, resultado de un análisis de la información financiera entregada. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Nosotros solicitamos los estados financieros del cliente de cada 3 años. Entonces, hacemos el análisis financiero, es decir, abrimos un bolsoncito en el cual cada uno de ustedes tendrá para poder solicitar las fianzas. Solo con pagaré. En un dado caso, el cupo es insuficiente para las fianzas que ustedes solicitan, excede de eso, nosotros entonces, para poder respaldar la fianza y complementar lo del complemento de la fianza, igual, nosotros les solicitaríamos a ustedes una contragarantía, porque para respaldar ese excedente que tenemos, si se pasa del cupo. Es decir, un ejemplo. Tenemos un bolsoncito para ustedes, que sería el cupo operativo, por $100,000. Entonces, a ustedes les requieren una fianza de $120,000. Claro, su cupo es $100,000, ese bolsoncito es $100,000. Entonces, para poderles nosotros otorgar esa fianza de $120,000, ustedes tienen que respaldar esos $20,000 adicionales excedentes para que nosotros podamos otorgarles la fianza. Es decir, tendrían que presentar una contragarantía
para que nosotros podamos emitirles y darles la fianza. Así es como funciona lo del cupo operativo o bolsoncito que tiene cada uno de los clientes para poder trabajar solo con pagarés. ¿Cuánto es el límite máximo? Perdón, ¿cuál es el límite máximo por fianza? Por fianza es 1 millón. O sea, si un cliente tiene una fianza de $1.200.000, igual nosotros podemos hasta 1 millón y luego el excedente sobre el millón, nosotros tenemos que buscar un reasegurador fuera de nuestro territorio para poder colocar ese valor y luego después poder dar las condiciones. Las condiciones cuando sucede esto no son las mismas que estamos dando en una fianza normal que cumple con los requisitos que está dentro del cupo operativo. No, cuando son fianzas diferentes y tenemos que colocarlas, entonces ahí cambian las condiciones, tarifas y incluso la fecha de entrega. Un máximo que puede tener un cliente es hasta 2 millones de dólares. O sea, es decir, que puede tener 50 fianzas, pero que lleguen a $1 millón a 2 millones de dólares. ¿Cuál es el proceso que nosotros utilizamos, que vamos a hacer con ustedes para poderles otorgar las fianzas? Después de que Bandesal los ha calificado y todo, ustedes se comunican o incluso en la plataforma del mismo Bandesal se encuentran los requisitos y formularios para poder ustedes tener ya el conocimiento y poder recopilar la información y poderla mandar a la aseguradora. Entonces, la entrega de documentos requeridos, luego hacemos el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es, como les digo, que conforma el análisis financiero, crediticio, y el análisis moral de cada uno de los clientes. Ya teniendo todo ese análisis, nosotros podemos definir qué cupo operativo le vamos a dar al cliente y en qué condiciones y si se va a requerir de una contragarantía. Si todo eso está bien y ya nosotros le informamos y ustedes nos entregan toda la documentación completa, el tiempo de respuesta para nosotros poder otorgar esta fianza es de 8 horas hábiles. ¿Cuál es la información requerida para el otorgamiento de fianza? En el paso 1, esta información es, como les comentaba, es para el preanálisis. Esta información que ustedes ven acá nos sirve para nosotros poder hacer tanto el análisis financiero, el análisis crediticio y el análisis moral del cliente. Ya teniendo todo esto, nosotros empezamos a hacer todo y ya les decimos cuánto es su cupo operativo. Y después, ya en el segundo paso, aquí ya es que nosotros ya les hemos informado todas las condiciones y el proceso que tiene que seguirse. Ya solicitamos tanto los formularios para la solicitud de la fianza, así como toda la documentación legal que ustedes tienen que presentarnos para poder continuar con el proceso de la emisión de la fianza. Todos estos documentos están en la plataforma de Bandesal o incluso ustedes nos pueden llamar a nosotros y nosotros con muchísimo gusto también podemos proporcionar la información para que ustedes puedan, puedan tener el acceso y poder ya tener como un cupo para poder ya cuando tengan su contrato con Bandesal, pues ya puedan tener la disponibilidad y saber cómo va a funcionar o en qué condiciones les vamos a poder otorgar la fianza. ¿Cuáles son los requisitos para la reclamación de incumplimiento energético? La carta de aviso de incumplimiento por parte del beneficiario. Es decir, que el beneficiario viene y nos manda, como sabe que nosotros somos la aseguradora que estamos respaldando el riesgo que el cliente le vendió, entonces ellos lo que hacen es enviarnos la carta y decirnos que hay incumplimiento por parte del cliente. Y entonces es cuando ellos tienen que mandar esa carta. Es cuando nosotros le avisamos al cliente y le decimos, mire, ¿qué pasa acá? Hay incumplimiento. El beneficiario nos está reclamando la fianza porque no se ha cumplido lo esperado. Luego después, para reforzar ese documento, también tenemos el dictámenes de la unidad validadora. Tengo entendido que va a ser año con año. Cada vez que la fianza se va a renovar, entonces va a haber un dictamen en el cual se va a establecer si se cumplió o no se cumplió el ahorro esperado.
Luego tenemos un formato de comunicación de la aseguradora, ese ustedes lo van a encontrar en el contrato, en el cual pues se hace formalmente la reclamación por parte del beneficiario del incumplimiento por el ahorro esperado, que no fue cumplido. Entonces es cuando funciona. Estos serían los requisitos en los cuales se tienen que enviar para poder comenzar un proceso de reclamación. Bueno, muchas gracias. Disculpen las interferencias, pues fue algo técnico realmente. Espero que si tienen alguna pregunta o algo, pues lo hagamos en el momento que sea el tiempo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y agradecemos su participación. No hay problema con los inconvenientes. Tenemos un espacio pequeño para preguntas y respuestas en este momento respecto al tema que nos acaba de comentar Sandra. Y vamos con la primera. Dice, ¿hay costo adicional al renovar las fianzas o cómo va la parte del proyecto desde el inicio? Vaya, cada año, recordemos que se renueva la fianza, es un nuevo proceso. La fianza se paga año con año, o sea, la prima que usted paga al inicio es para respaldar ese año. Luego, para generar la otra fianza, ya es otro periodo, es otro pago y así vamos sucesivamente. De acuerdo. Y la siguiente pregunta es, ¿se pueden hacer fianzas y proyectos para empresas recién creadas o con menos de un año de operación? Sí, podemos hacerlo. Como les digo, nosotros analizamos todas las empresas y vemos en qué condiciones podemos otorgar. A veces el problema con las empresas nuevas porque no tienen unos estados financieros de diferentes años, porque es el primer año de su operación, pero a veces las empresas tienen como empresas hermanas, las cuales pueden dar como un apoyo a esta. Entonces, cuando esto sucede, nosotros consideramos todos los aspectos del entorno de la empresa, si tiene accionistas que pueden avalar y todo eso. Nosotros hacemos un estudio y sí podemos considerar los casos así con empresas nuevas. De acuerdo, perfecto. Creo que están resueltas las preguntas realizadas respecto a este tema y damos paso a al preámbulo de la sesión 2. Solo me queda una duda. Camelot, ¿la presentación del video ya la realizó o la realizará nuevamente? El video lo hará, será dentro del preámbulo técnico. Perfecto. Ok, entonces damos paso al preámbulo, al preámbulo de la sesión 2, capacitación técnica y formularios. Bien, hola nuevamente a todos. Vamos a presentar un video en el cual se hace una síntesis, resumen sobre el programa ESI, mostrando un caso de éxito de un proyecto desarrollado bajo esta modalidad en Colombia, el Hotel Villa Marta, en el cual se incorporó la tecnología solar fotovoltaica. Voy a proyectar en este momento el video. Gracias a un seguro. El programa de seguros de ahorro de energía, ESI, promueve inversiones en eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas, utilizando una serie de instrumentos de mitigación del riesgo. Se trata de un programa innovador que brinda al inversionista confianza en que los ahorros de energía asociados a un proyecto y prometidos por un proveedor de tecnología se van a efectuar. Gracias a un seguro que cubre los ahorros de energía proyectados a un contrato estándar entre la empresa que hará la inversión, el proveedor y unos protocolos verificables para estimar los ahorros. Viendo toda la deforestación, todo lo que está pasando en el mundo, todo este calentamiento global,
y empezamos a investigar cómo poder ayudarle desde Villamarta Hotel. Cuando yo empiezo a investigar sobre este tema, había demasiada especulación. Es claro que no para todos los empresarios del país existe absoluta información y transparencia sobre cuáles son las inversiones que pueden realizar que mejoran el perfil ambiental y la eficiencia energética de la empresa. Cosas aberrantes como venir acá y que le digan, usted necesita utilizar 2 hectáreas para poner paneles solares. Y yo le digo, pero no, ¿cómo así que 2 hectáreas para producir solamente lo que hace? No. Que posiblemente el contratante tiene su capital y su patrimonio para invertirlo en nuevas tecnologías, quiere contribuir al medio ambiente, pero no se siente tranquilo porque no encuentra el respaldo que esté detrás de él para poder garantizar eso. No me sentía bien en esas tomas de decisiones, o gente que venía y nos daban unos precios exorbitantes. Me contactaron con el BID, hice el acercamiento con el BID por medio de la empresa Energitel. El proceso de Villamarta fue muy bonito. Nosotros hicimos una convocatoria con la asociación Azotelca en el año 2017. Azotelca es una agremiación que reúne a hoteleros de la costa atlántica de Colombia. Esta es una iniciativa muy interesante porque parte de darnos cuenta de que el mercado no solo necesitaba financiación, que es, digamos, el mecanismo habitual de intervención de Bancoltex, sino que el mercado necesitaba unos elementos adicionales que permitieran generar confianza tanto en el inversionista como en sus proveedores. Junto con Bancoltex y con el BID creamos una alianza para trabajar en pro del medio ambiente. ¿Y qué pensamos o qué desarrollamos? Lo que quisimos desarrollar aquí fue un seguro de eficiencia energética para disminuir y minimizar la huella de carbono. Sobre todo cuando el inversionista no ha tenido mucha experiencia con estas tecnologías, porque le ayuda a tener una seguridad sobre todos los elementos no propios de su actividad que están incluidos en el proyecto de inversión. Entonces ahí entregamos confianza al contratante, pero también al contratista hubo proponente porque él quiere hacer su trabajo, hacerlo bien, y a través de ese mecanismo que hemos denominado seguro, pues él se lo entrega a su contratante para que él se sienta tranquilo que lo que él está haciendo y le está garantizando efectivamente sí se va a hacer. En ese sentido, en el diseño del programa, involucrando a muchos actores, encontramos que para mejorar la confianza del inversionista debíamos involucrar un validador técnico, un tercero externo e imparcial que pudiera evaluar tanto la inversión propuesta como a quien la estaba proponiendo. El inversionista no tiene que hacer un esfuerzo extra para pagar los proyectos. En ese sentido, el hecho de poder ofrecer 7, 10, 11 años de plazo, el hecho de poder ofrecer 3, 4, 5 años de gracia, flexibilizar las condiciones de pago para que los flujos de pago sean muy parecidos al flujo de ahorros energéticos que trae el proyecto, son todos elementos que ayudan, además de una tasa competitiva en el mercado, al cierre financiero de los proyectos. Es maravilloso, estos proyectos son maravillosos porque con los ahorros que generan en el consumo de energía, la energía que se deja de comprar a su operador de red, con esos ahorros se cubre la cuota financiera del crédito que se tiene. Proteger el patrimonio de ese contratante o ese oferente que necesita que la energía que le están prometiendo efectivamente se la está ahorrando. Y en la que los inversionistas están tranquilos porque la promesa de ahorro que se da al cliente se respalda mediante una póliza, en este caso de Sura, que garantiza que el ahorro prometido va a ser el que es, ¿sí? Y entonces uno puede modelar los negocios para que ese ahorro de verdad sea el que cubre la cuota y quede respaldado por esta póliza. Que es transaccional, que pagaría el siniestro en caso de que se diera un incumplimiento, pero entregamos una solución y un acompañamiento de administración de riesgos. Entonces nosotros le entregamos a nuestros clientes la póliza de seguros, pero permanentemente también lo estamos visitando a su sitio de su obra, a su sitio de su proyecto, para acompañarlo a tomar las decisiones correctas, para que las cosas se estén haciendo de la manera adecuada. La póliza cubre el 100% de las diferencias que se presenten.
entre la eficiencia energética esperada y la eficiencia energética obtenida. El banco está tranquilo porque conoce al proveedor, el inversionista también está muy tranquilo porque sabe que tiene una póliza de respaldo que es un tercero calificado. Y nosotros, los proveedores, pues debemos ser muy serios al momento de ofrecer la tecnología y los ahorros esperados, esa promesa de ahorro que es finalmente por lo que se compran estos proyectos. Que de verdad que ha sido un éxito y nos ha ayudado mucho. De pronto con lo que cancelábamos en luz, ya han bajado los costos supremamente, pero muchísimo, de verdad. El programa ESI se viene desarrollando con el patrocinio del gobierno danés, los fondos de inversión climática y bajo el liderazgo del Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con los bancos de desarrollo en 8 países de Latinoamérica. El programa de seguro de ahorro de energía se ha hecho una realidad en Colombia, gracias a los esfuerzos conjuntos del BID, Bancoldex, Sura, Icontec y a un grupo de proveedores de tecnología y empresas interesadas en el uso de productos financieros innovadores. Somos responsables de que hay que consumir menos energía y hay que renovarla. Creemos que es una realidad y estamos convencidos de ella, que contribuir con el medio ambiente, con estas energías limpias, con la disminución de la huella del carbono, nos va a llevar a vivir en un mundo más feliz, más equitativo y más saludable para todos los seres humanos. Cuando entregamos los proyectos, al final lo que se hace es un favor al medio ambiente, o sea, ¿cuál es el planeta que le voy a dejar a nuestros hijos? Excelente. Bien. Gracias, Aarón. Ahora voy a pasar a la parte del preámbulo, a la explicación del preámbulo. Bueno, creo que permítanme. Bien. Lo que quiero explicarles a continuación es cuál va a ser el contenido de la capacitación técnica que se desarrollará en la sesión 2. Tal como mencionábamos, esta sesión del día de hoy es la sesión 1, en la cual hablamos de los parámetros generales del programa. Hemos conocido la línea de crédito, hemos conocido el proceso de obtención de la fianza, las condiciones. Y en la sesión 2 daremos paso a una capacitación técnica más especializada por grupos de tecnologías. Por este lado, la capacitación será programada acorde a los grupos de tecnologías, de tal manera que podamos enfocarnos en aspectos técnicos de cada tecnología. Y hablaremos sobre los conocimientos básicos de formulación y documentación de procesos de medición, de ahorros, específicamente cómo son concebidos para el programa ESI. Entonces se va a hablar acerca de cómo poder diseñar esos procesos de medición de ahorros de energía y cómo son estos procesos aceptados por el programa ESI. También se hablará acerca de los formatos de validación que el programa ESI utiliza para que el proveedor pueda presentar su proyecto, pueda documentar la información de respaldo para poder pasar ese proyecto a la validación externa. También, como parte importante de esta sesión número 2, se desarrollarán ejercicios prácticos sobre la tecnología abordada en cada capacitación. Cuando hablemos de aire acondicionado, tendremos un ejemplo concreto de un proyecto de aire acondicionado y cómo se ha formulado, cómo se ha introducido y diligenciado toda la información en el formulario, incluidos algunos consejos, algunas buenas prácticas y algunos posibles inconvenientes que pueden surgir en la realidad. La idea es poder mostrarles cómo se mira y cómo se obtiene la información necesaria y qué información necesaria debemos de tener lista para poder presentar estos formularios para la validación.
Y finalmente, una vez hayamos tenido esa explicación, tanto fundamental como en base a ejemplos específicos, se desarrollará un test de conocimiento general del programa ESI, el cual habilitará al proveedor para poder formular proyectos, presentarlos, validarlos y lograr implementar las tecnologías en las pequeñas y medianas empresas. Ese es, a grosso modo, el contenido y el preámbulo de la sesión número 2. Algo que debo de indicarles en términos de fechas y en términos logísticos, dadas las condiciones actuales de la pandemia, la formación será por medios virtuales. Utilizaremos la plataforma virtual para poder desarrollar la segunda sesión, la sesión técnica especial para cada tecnología. Y se ha hecho 3 grupos de proveedores, o se han planteado 3 grupos de proveedores. El proveedor de refrigeración y aire acondicionado, o los grupos de proveedores que están asociados a esas tecnologías, el día 13 de agosto. La duración de esta sesión técnica es aproximadamente la mañana completa, de 9 a 11:30 am, y será dedicada completamente a abordar los temas técnicos relacionados a la validación, a la formulación de proyectos, ejemplos concretos, y se desarrollará el test al final de esa sesión. Para tecnologías de iluminación y motores, se desarrollará el día 3 de septiembre en el mismo horario, y para aire comprimido y calderas se ha programado el día 24 de septiembre. A aquellas empresas proveedoras que hayan participado en la sesión 1, se les enviará oportunamente la invitación para participar en la sesión 2 y continuar con el proceso del programa acelerador. Solo aprovecho a mencionar un punto importante que suele ser una pregunta frecuente por muchos proveedores. Quizás quisiera aclarar que el compromiso que se toma es energético. Son kilovatios hora a los que se compromete el proveedor. Lograr un nivel de ahorro determinado en base a las mediciones, en base a los indicadores y en base a la eficiencia de la tecnología propuesta. Entonces son ahorros en kilovatios hora. Eso es justamente lo que se compromete. Porque entendemos que las tarifas de energía varían, tanto las de electricidad como las de combustibles, que recuerden que calderas también es una tecnología incluida. Los precios de los energéticos varían con el tiempo. Y dado que estos proyectos pueden durar varios años, el compromiso puede durar varios años, se ha determinado que en el contrato se fija una tasa de energía, una tarifa energética. Esa tarifa puede ser obtenida de distintas formas, puede ser en base a un histórico, puede ser en base a la tarifa actual. En todo caso, debe de ser de mutuo acuerdo entre el proveedor y la empresa PYME. Es decir, acuerdan cuál es el valor o cuál es el valor monetario de la energía, que será considerado como fijo a lo largo de todo el contrato. La idea es que nunca se ejecuten las fianzas y que el proyecto sea exitoso, cumpla con los ahorros pactados. Pero en un dado caso se tenga que aplicar la fianza, si no hay un incumplimiento, tal como se mencionó en la presentación anterior, se haría el cálculo en base al consumo energético o el ahorro que no se logró obtener, multiplicado por la tasa fija que ha sido pactada en el contrato. Entonces esto queda fuera de cualquier oscilación que pueda haber en los precios de la energía en el futuro. Si luego tenemos precios de 20 centavos, luego de 15 centavos de dólar el kilovatio hora, eso no va a afectar en términos administrativos la aplicación del instrumento. Quería hacer esa aclaración importante y con ello dejamos un espacio para preguntas, quizás dando la inquietud del preámbulo de que muchos aspectos técnicos serán detallados y serán profundizados con ejemplos y con explicaciones más específicas en la sesión 2, la cual será convocada en las próximas semanas, dependiendo del grupo tecnológico al que pertenezca cada proveedor. Excelente. Si hay preguntas,
procedemos a brindar sus respuestas. Una que tenemos nada más acá pendiente es el valor a afianzar es sobre el valor del ahorro, no sobre el valor del proyecto. Repetimos, ¿el valor a afianzar es sobre el valor del ahorro o sobre el valor del proyecto? Sí, aquí puede complementar la aseguradora, dado que es un tema de la fianza. Correcto. Pero lo que se compromete es el ahorro energético, un valor de ahorro energético. No el valor total del proyecto, sino cuál es el ahorro que se espera obtener al implementar la tecnología, convertido a dólares usando la tasa fija que queda pactada en el contrato. Entonces es en base a eso que se hace la conversión de los kilovatios hora, que es el compromiso en la práctica, pero se convierte en dinero en base a esa tasa o esa tarifa que se va a dejar fija en el contrato a lo largo del proyecto. Sí, continuando con la respuesta que dio Luis, sí, es con respecto al ahorro esperado. O sea, es decir, esto no va a ser con valor al contrato, no, sino que haga lo que se esté proyectando que se va a ahorrar. Ese va a ser el valor de la fianza. Ok, si hubiese otra pregunta, podemos hacerla a mano alzada en la plataforma o la pueden escribir. Bueno, si alguno de nuestros panelistas tuviese algún comentario adicional que realizar, es momento de poder hacerlo. De acuerdo, por parte del BID, ¿no hay ningún comentario adicional? Un pequeño comentario, pueden habilitar el micrófono. En este momento, Luis. Por favor, un segundo. En este momento se lo van a activar. Un segundito, por favor. Mientras tanto, están escribiendo ahorita las preguntas. Dice, yo hago proyectos de los 3 grupos. ¿Se pueden incorporar en esos? Sí, quizás respondiendo a la pregunta, la metodología es similar entre las distintas tecnologías, pero cada formulario es diferente. Hay un formulario específico para solar fotovoltaico, hay un formulario específico para refrigeración y aire acondicionado, y así sucesivamente, porque está bien enfocado en la tecnología, tiene precargados algunos posibles indicadores y la información técnica que tradicionalmente necesitamos presentar para describir cada tecnología. Por lo tanto, si hay varias tecnologías de interés para el proveedor, sería importante poder atender a las distintas sesiones, dado que en cada una se verán detalles diferentes, específicos a cada una de las tecnologías que han sido consideradas en el programa. Y la idea es poder presentar proyectos que involucren a estas distintas tecnologías y cada proyecto será evaluado, será validado con la documentación correspondiente a esa tecnología específica.
De acuerdo, comentarle al señor Luis Chaparro que ya se encuentra habilitado el micrófono por si gusta hacer algún comentario. Aló, primero quisiera chequear si me escuchan. Sí, le escuchamos. Perfecto. Rodrigo, solamente para agradecerle a Edwin Cornejo en Bandesal, también a Walter Núñez y a Dalia por la presentación general de lo que es esta nueva línea de crédito de Bandesal. Y obviamente también a Sandra Barahona de ACE Suiza sobre la muy buena presentación de la descripción del seguro, lo mismo a Aaron sobre ya los detalles. Esencialmente lo que me llevo es finalmente que hay como varios mensajes positivos. Primero, que hay una línea de crédito bastante atractiva en este momento para las empresas que quieran hacer proyectos en eficiencia energética y generación distribuida en El Salvador. Segundo, que tenemos hoy en día ya un producto de seguro de ahorros de energía que las empresas pueden utilizar para respaldar sus proyectos. O sea, creo que esto es una herramienta muy valiosa, muy poderosa para los proveedores. Tal vez la única mala noticia que nos dio Aarón es que hay que hacer un esfuerzo adicional a los proveedores para poder, presentar adecuadamente estos proyectos. Pero a pesar de, esa mala noticia que nos da también, la buena noticia es que nos da una solución. Y es que hay un programa de acompañamiento para estos proveedores. Así lo entiendo yo, que afortunadamente va a haber un acompañamiento que es parte de esta sesión. Los proveedores van a estar acompañados para formular los proyectos. Entonces, si bien se va a requerir un esfuerzo adicional, tenemos la ventaja de que va a haber una serie de capacitaciones para acompañar a los proveedores en la formulación de estos proyectos, y esto no va a tener ningún costo para las empresas. Pienso que entonces tenemos muy buenas noticias en el sentido de que hay una línea de crédito atractiva, hay un seguro que está disponible y vamos a tener toda una oferta de capacitación para estos proveedores. Entonces simplemente lo que quería es agradecerles y invitar a los proveedores que nos han acompañado en esta sesión con la paciencia de las dificultades técnicas en algunos momentos, para que se vinculen a esta iniciativa. Evidentemente no es algo obligatorio en el sentido de que si una empresa quiere solicitar un crédito en Bandesal podría ir directamente y tratar de hacer este ejercicio por sí solo. Pero afortunadamente tenemos la ventaja de que va a haber un programa de acompañamiento para facilitarles el trabajo. Entonces eso es simplemente una invitación también para que puedan utilizarlo de la mejor manera. Eso de mi lado, nuevamente agradecerles las muy buenas presentaciones, creo que ha sido muy útil para todos, e invitar a los diferentes proveedores a que se vinculen y que cualquier duda técnica o duda sobre el programa se puedan poner en contacto con Bandesal o con el equipo de Sustainability o con el equipo de ACE Suiza para responder cualquier duda adicional que puedan tener. Eso de mi lado, Rodrigo, muchas gracias a todos en Bandesal y en ACE Suiza por todo el apoyo a este webinar. Muchas gracias a ustedes como Banco Interamericano de Desarrollo. Les agradecemos en nombre de Bandesal y agradecemos también a cada uno de los participantes de este día. Posteriormente se les enviará la información para la segunda sesión, así que les invitamos a mantenerse pendientes. Esperamos que tengan un buen día y gracias a todos por su participación.